Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Peirano, a ver, ¿hay algo que se puede hacer que no sea un descalabro fenomenal en el bolsillo de la gente para acomodar un poquito el desfasaje de la economía? Absolutamente, hay muchísimo para hacer. Justamente lo que hay que hacer, a mi entender, no se trata ni de un ajuste ni de medidas restrictivas, sino de ordenar una política económica que hoy ha perdido incluso grados de sentido común básicos. Ustedes en la introducción señalaban adecuadamente, hoy Argentina está perdiendo miles de millones de reservas por subsidiar el turismo financiado de lujo, por autos o bienes suntuarios que se están importando a valores inferiores a sus países de origen, por subsidios a sectores empresarios que no lo traducen en la calidad de los servicios, comprometiendo pagos a sectores especulativos como el cupón del PBI el año que viene por sobreestimar las estadísticas, y uno encuentra un gran número de decisiones que lo que están implicando es que existen recursos muy mal asignados que podrían trasladarse a los sectores de menores ingresos, a los sectores productivos y cambiar absolutamente la tendencia. Argentina puede cambiar la tendencia de su comportamiento económico en el corto plazo. Ahora, Melconian, tomando esta base, digo, y yendo a cuestiones muy puntuales, hay un drenaje de dólares muy fuerte, ¿no? Hay un cepo, digo, ¿se sale de eso o se profundiza eso o hay algún camino intermedio para, para no seguir en esa tendencia? No, camino intermedio puede haber, no se sale, porque, y ligado incluso a la respuesta de Miguel, hay un tema irrecuperable en esta administración, más allá de que se puedan hacer innumerables cosas, que es la confianza. Entonces yo creo que cosas se pueden hacer dentro del modelo o del esquema que yo no comparto personalmente, como digo, para acomodar un poco los melones en la caja del camión y no dejarle esa pérdida de un año adicional al que viene. O sea, en ese sentido, dentro del esquema, algo se puede hacer, pero que no es salir del cepo, porque eso va a requerir mucha confianza. Desdoblamiento, dice usted. Por ejemplo, digo. Por ejemplo, está abierto cualquier tema, pero salir del cepo va a requerir la recuperación de la confianza, va a requerir un equipo, va a requerir un programa integral. Y usted dice que la gente ya no puede. Y va a requerir la vocación política de hacerlo. ¿No? Lo que pasa es que en la Argentina se han acumulado un conjunto de desvíos que comparto absolutamente la idea que se pueden reacomodar, pero para terminar. O sea, dentro de este esquema, sin confianza no hay salida. A lo sumo lo que hay es ordenar un poco las cosas que ningún gobierno le hizo casi al que viene. Si uno mira la historia, los militares le dejaron un lío bárbaro a Alfonsín. Alfonsín dejó un lío bárbaro en el 89. Menem dejó un lío en el 99. De la Rúa, entre que arrancó y no arrancó, dejó un lío. Paradójicamente, el que arrancó sin perder tiempo es Kirchner. ¿Y Kirchner a Cristina tanto lío no le dejó? No, pero antes de eso, es que primero se le acomodaron un poco los melones en la caja entre el 2001 y mayo del 2003. Al costo de una pérdida del poder adquisitivo, del salario enorme. Se estaba autoacomodando los modelos en los melones Duhalde. Y ahí Costecchi, Santillán y el adelantamiento hizo que entrara abruptamente Kirchner y agarró la cosa más o menos acomodada. Y la transición de Kirchner a Cristina Fernández necesitaba service. Era uno de los momentos donde los melones dentro de la historia no estaban tan desacomodados, más allá de que yo he tenido mis diferencias. Estamos hablando de 2007. 2007, sí, profundas con el modelo en sí mismo. Pero por eso digo, esta cuestión de, ¿se puede acomodar? Sí, pero pensar en disminuir la tarjeta, cortar viajes. Estamos viviendo el año 2003 en el planeta Tierra. El país que no viaja se hace burro. Ahora ustedes me dicen, ¿salir del paso se puede? Sí, pero ¿cómo le voy a entrar por viajes, por tarjeta, por autos? O sea, y acá sí coincido, parche para durar de la manera más lógica. Pero si no, no, o sea, cepo no. Vuelvo a una cosa que decía Peirano recién, que parte de lo que usted llama mala asignación de recursos es, le estamos financiando al que compra autos caros, al que viaja al exterior,
a sectores empresarios que después no reditúan en productos en cantidad y calidad suficiente, y se está desprotegiendo a sectores de menores recursos. El relato oficial es exactamente lo contrario. Hay una transferencia de ingresos de los pobres, de los sectores más pobres a los sectores más ricos. Usted dice que está haciendo al revés, que la política está llevando a que el Estado del relato kirchnerista subsidia a los ricos y perjudica a los pobres. Exactamente, hay una distancia enorme entre el concepto y el planteo y la realidad concreta y las consecuencias de las decisiones que se adoptan. Es muy claro que, por ejemplo, sobreestimar el crecimiento del año que viene y comprometer un pago de 3.500 millones de dólares a tenedores de un cupón es un tema que merece un análisis muy profundo. Cualquiera puede evaluar los objetivos y los destinos que podrían tener esa cifra. Entonces yo creo que la solución de fondo, evidentemente, de los problemas económicos de Argentina pasa por tener un plan integral, por tener equipos en cada una de las áreas con la jerarquía técnica y tener la convicción política para llevar adelante ese plan. En el corto plazo, de todos modos, Argentina tiene un escenario de oportunidades. El contexto internacional no es de crisis para la Argentina, es de oportunidades. Argentina tiene enorme potencial. Lo que pasa es que hay una distancia muy grande entre el potencial del país y la realidad presente. Y esa brecha está causada por políticas económicas equivocadas, decisiones que, vuelvo a decir, en muchos casos su fracaso excede el análisis económico, es de sentido común. Congelamientos de precios sin atacar los fundamentos de la inflación, cierre de importaciones sin ningún control o criterio sectorial, un blanqueo de capitales que se va transformando en endeudamiento encubierto bajo amenazas o presiones, un Estado que afecta a los sectores agropecuarios industriales, que le genera pérdida de rentabilidad, un Estado que termina generando la peor cosecha de trigo en décadas, falta de insumo para la industria harinera y un precio del pan y los bienes finales crecientes. Es decir, uno, por supuesto, que entiende que la solución de fondo pasa por una política que genera confianza, fundamentos y una visión integral. En el corto plazo hay mucho camino para recorrer y evitar daños que se están generando, incluso con un Estado y con áreas del Estado, la Secretaría de Comercio Interior y la Secretaría de Comercio Exterior es explícito, están generando inflación, están generando problemas de competitividad, con lo cual no solamente no solucionan los problemas, sino que los agravan claramente. La inflación, decíamos nosotros, uno empieza a escuchar, che, la inflación el año que viene, si seguimos así, llega al 30. Y nadie se espanta, nadie dice, che, ¿quién dice semejante locura? ¿Puede llegar al 30 la inflación el año 2014? Nivel inflacionario ¿Este año estamos en cuánto? ¿24, 25 este año? Va a estar en torno a 25% con una tendencia creciente. Este año. Exactamente. Y el año que viene va a depender de los niveles de actividad. Creo que lo que va a suceder en el 2014 respecto a los niveles de actividad y si la inflación está más cerca del 25 o del 30, está vinculado a los cambios de política económica. Yo lo que creo que el gobierno, el rol del Parlamento, existe margen para cambiar. La Argentina puede transcurrir, como decía muy bien recién, una transición que ordene, que genere otras condiciones, que evite desequilibrios futuros. No hay ninguna razón para estar afrontando problemas inflacionarios de la magnitud que vivimos, o problemas de competitividad. Yo creo que lo que uno puede visualizar con expectativas favorables el futuro es que los cambios son posibles, por lo menos para ordenar la transición. Después, evidentemente, en un contexto político distinto, en un escenario económico con una visión de planificación, de integralidad, de consistencia, pero creo que de ninguna manera Argentina debiera estar enfrentando la agenda que hoy estamos observando. Bueno, pero hay, a ver, Melconian, también hay otro componente aquí que es el factor externo. Digo, sí. La mirada hacia la Argentina que tienen muchos países y que tiene que ver con algo que todos ustedes sobre todo dicen, bueno, aquí hace falta, para paliar algunas de estas cosas, tener un flujo de inversión mucho mayor que se tiene. Bueno, dar vuelta al flujo de inversión, yo diría, y al revés, hay que tener mucho cuidado, porque siempre los últimos años, los de gobierno endeble, con poco poder político como para negociar cosas, yo diría, ahí sí le veo un rol a la oposición, en el sentido de saber que no se hipotequen cosas hacia futuro. Por ejemplo, estos son periodos de la historia donde el sector privado negocia muy bien con el sector público que se está yendo. Entonces hay negocios y negocios. Hay negocios que comprometen a la próxima administración que no se puede hacer. Liberar juicios en el CIADI le hace bien al que viene, porque se saca ese problema de encima, pero no pueden ser a cualquier costo. Entonces, insisto con un tema. Yo veo que ahora sí ha blanqueado el tema de los subsidios y el tema de la inflación, pero la inflación y la costumbre. Es que la inflación de 2 dígitos cumple 7 años.
El tema de los subsidios. Yo acepto que haya subsidios al que no puede pagar siempre y cuando se subsidie a la demanda, no al dueño y a la oferta. Ahora los subsidios empezaron en el año 2005 en la Argentina. O sea, los subsidios han hecho crisis ahora, pero en el año 2005 empezaron los subsidios. Yo hoy a la mañana daba una reunión donde había una señora del Perú donde la inflación es 2% anual. Y me contaba que pagan en el orden de $100 cualquier servicio, electricidad o gas. Vengo de Mendoza, donde había gente de Chile, y también me cuenta lo mismo. $1 vale transporte. Entonces, en el año 2005 se empezó a regular subsidio a los dueños de la oferta. O sea, no es nuevo. Lo mismo vale para el cupón de PBI que mencionaba Miguel. Es del 2005. Se descubre $3.000 millones ahora. Entonces, no, bueno, también es cierto que hay una sobreestimación de indicadores que por ahí ocurre esto, ¿no? Hay una sobreestimación, sí, el cupón te exige un mayor pago. Está bien, digamos, puede ir hacia más de fondo esta discusión, lo que se hizo en su momento, lo que no se hizo. Yo ayer estuve en una zona limítrofe de Uruguay y Brasil y había una reunión del Mercosur. Se ignora la Argentina, pero no es que ya en el G20 se ignora la Argentina. Estábamos con uruguayo y brasileño, y había algún funcionario uruguayo y brasileño. Entonces me dio como que era un seminario de los tres países donde se escucha por respeto, pues se ignora la Argentina. Son gobiernos de izquierda que no pueden creer lo que se está haciendo en la Argentina, de izquierda, más allá de la foto, cuando un político de esos países viene aquí a la Argentina. Y lo curioso es que en el seminario economistas uruguayos o brasileños podían criticar o tener un espíritu crítico con el programa, y había funcionarios, o sea, no es que no iban o se ponían de punta. Y luego la discusión del almuerzo fue una discusión razonable, donde uno decía al otro, yo comparto esto, yo no comparto aquello. O sea, una cuestión, yo honestamente me sentí muy raro en la reunión, porque acá en la Argentina no se da la situación donde un funcionario de gobierno asiste a un seminario donde puede recibir alguna crítica respetuosa o educada de dónde está el modelo, y donde las discrepancias eran si China era o no el motor de la economía en el almuerzo. O sea, ni siquiera era no comparto lo que has dicho del programa económico. Por lo tanto, estas cuestiones referidas hacia dónde se va con los subsidios y demás son muy complejas. La indiferencia con Argentina en el exterior es muy complejo, y sí considero que justamente desde el lado externo, las reservas externas y la cuestión cambiaria, al no disponer de máquina de emitir moneda, que es donde el gobierno se va a ver obligado irremediablemente en 720 días a hacer algo. ¿Por qué 720? Porque 720 es más que 2 años. Van a ser 720 días, no 2 años. Y lo que espero que los melones se acomoden de manera tal para que 720 no sean 1080. Nos queda un cachitito muy cortito de tiempo. Les pregunto, ¿Macri tiene un plan económico? ¿Massa tiene un plan económico? ¿O todavía no es tiempo de eso? Primero, Julio, yo te quiero hacer una referencia, que ahí tengo una diferencia respetuosa con Carlos. Yo creo que Argentina tiene un rol muy importante en el Mercosur. Yo no comparto que sea ignorada o que tenga un rol menor, no solamente en la relación con Brasil, sino en el rol internacional. Argentina es un país productor de alimentos, es potencia en producción agrícola, tiene recursos energéticos no explotados también muy importantes. Es un país que en las decisiones del Mercosur y el Mercosur como bloque regional es significativo. Yo creo que Argentina tiene un rol importante presente y mucho más futuro. Yo en ese sentido creo... ¿Futuro? Sí, yo creo no que, me he dicho que no tenga un rol, Miguel. Aún hoy creo, Carlos, que más allá de las diferencias, Argentina tiene en el escenario del Mercosur internacional un rol importante que justamente es el que le abre escenario de oportunidades. Incluso muchos inversores internacionales de distintos sectores están analizando el país, tienen presencia en el país, están analizando las potenciales expectativas de cambio. Yo creo que en ese sentido Argentina es un país que tiene el cambio político, dice usted. Cambio político y los propios cambios que potencialmente puedan evaluar en términos de decisiones futuras en los próximos meses. Y respecto a nuestro rol y nuestra participación, en mi caso junto al equipo técnico de Sergio Massa, nosotros tenemos primero esa visión, que la Argentina tiene una enorme expectativa futura positiva, que tiene oportunidades, capacidad industrial, capacidad agropecuaria, un rol muy importante en los distintos sectores, recursos energéticos, capacidad de los trabajadores, de los empresarios,
Y en ese sentido con un plan integral, donde los fundamentos macroeconómicos, los fundamentos de política agropecuaria, industrial, el rol de la Argentina en el Mercosur y en el resto del mundo, las negociaciones internacionales, las políticas de administración de comercio exterior, la posibilidad de generar políticas de financiamiento hipotecario y para la inversión, por ejemplo, como tiene Brasil en el Banco de Desarrollo. Es decir, tener fundamentos globales, sectoriales e internacionales adecuados permite que Argentina pueda aspirar a un crecimiento muy alto, a cambiar la agenda presente, porque básicamente yo creo que la mayoría de los problemas que estamos enfrentando son consecuencia de decisiones equivocadas, no ni de un contexto internacional, ni de restricciones propias, ni de ningún factor que nos esté limitando objetivamente, más allá de errores de decisiones que están generando costos importantes. La misma pregunta para Melconian. Sí, ¿Tiene Macri un plan económico? Por supuesto. ¿Un candidato tiene que tener ya un plan económico? Tiene que tenerlo por lo menos inspectore y en la medida que sea necesario focalizarse y puntualizarlo, sí. Tiene un título general, que es la normalización de Argentina. La vuelta al mundo, la inserción, el sentido común, tener en el centro a la gente sin ningún tipo de ideología, aplicar en cada segmento lo que sea necesario, y gestión, que existe como para mostrarla. Por lo tanto, el tema central de cualquier programa económico tiene que ser el retorno del país al mundo, de la manera más normal. Uno no puede, y ya van 2 décadas seguidas que ocurre en la Argentina. La región tiene un modelo, la región tiene un programa, me refiero a los sensatos. El programa y el modelo va más allá de lo ideológico. El modelo de Colombia con Uribe, el mismo modelo de Brasil con Lula, o el modelo del Frente Amplio, es prácticamente la continuidad de lo que le han dejado los colorados. Así que no hay que volverse loco por el programa. El programa, por supuesto que está, pero no hay que volverse loco. El título del programa es la normalización, el sentido común, la gestión. En el fondo, la gente muchas veces se pregunta con tal o cual cosa, ¿qué se va a privatizar, estatizar? Lo que haga falta. Hay innumerable cantidad de ejemplos donde se ha hecho una cosa, donde se ha hecho otra. La educación es el único segmento de la República donde ganó adeptos la educación pública, la capital federal. Entonces, lo que hay que grabarse es que lo que no hay es que inventar nada. Hay que normalizar, retornar y empezar a poner la piedra basal del respeto a la propiedad privada y a los contratos, que ha quedado medio dañado. Melconian, muchas gracias. Lo mismo, Peirano, por habernos acompañado. Gracias, Julio. Gracias, Carlos. Nos están esperando Roberto Gargarella y Marcos Novaro. Con ellos vamos a estar un ratito. Antes les vamos a contar algunas cosas sobre quienes quieren ser como don Juan Manuel de Rosas. Por ejemplo. Tanto. Bueno. Ya venimos.